Hola, buenos días. Bueno, queríamos charlar contigo sobre la situación, aprovechando que hemos conocido en las últimas horas nuevos datos de la tasa de incidencia. Siguen siendo malos en toda España, siguen siendo malos en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo queríamos fijar nuestra atención en la situación de la atención primaria. Porque, Eduardo, yo tengo la sensación de que ya ha pasado prácticamente año y medio desde que nos vino el primer sopetón de la pandemia y no hemos aprendido, o es la sensación, insisto, que tengo yo, no hemos aprendido a gestionar la atención primaria, o los gobernantes no han aprendido a gestionar la atención primaria. Pues sí, eso parece. Desde antes de la pandemia, la atención primaria ya estaba bastante abandonada en la Comunidad de Madrid en concreto y realmente en toda España. Se ha vendido durante mucho tiempo que éramos un ejemplo para otros países y, sin embargo, los trabajadores que nos encontramos dentro del barco, pues estábamos viendo claramente como ya hacía aguas por todos lados y la pandemia solo ha hecho que torpedear completamente la línea de flotación y hundirnos completamente. Y ahora la situación es tan mala que esto va a ser muy, muy, muy difícil que achiquemos el agua suficiente para sobrevivir. Porque ha habido, Eduardo, algún paso hacia adelante desde marzo del año pasado, desde marzo de 2020, algo que hayáis visto, que hayáis dicho, bueno, en esto parece que hemos mejorado, parece que nos han tenido en cuenta. Bueno, pues en principio, en otoño del año 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, presentó un plan para la atención primaria, del cual todavía realmente no se ha ejecutado absolutamente nada. Y no solo eso, sino que posteriormente ese plan se ha cambiado radicalmente y el presupuesto que iba destinado, en este caso, por ejemplo, a los facultativos, pues ha desaparecido y se ha destinado, pues no sé, imaginamos que a la construcción del Hospital Zendal o al reparto con otros estamentos. El caso es que no se ha inyectado realmente el dinero que necesita la atención primaria. La atención primaria necesita un plan de presente actual para intentar sobrevivir, pero también necesita un plan de futuro, porque la pandemia del COVID probablemente se irá, pero tendremos que seguir atendiendo a todos los pacientes que hemos dejado no de atender, sino de que no lo hemos hecho con la calidad que se nos presupone. Y también, por supuesto, porque es que en este mundo en el que vivimos no pensemos que esta va a ser la última pandemia. Vendrán otras pandemias, ya sean infecciosas o de patologías crónicas, el envejecimiento de la población, y todo eso necesita un gran refuerzo de profesionales, de mejora de infraestructuras, de adaptación de medios tecnológicos que no estamos teniendo. Y la culpa de esto pues es realmente de absolutamente todos los gobernantes de este país. Si nos fijamos en el presupuesto que se ha presentado sobre las ayudas de la Comunidad Económica Europea, para medios tecnológicos a nivel hospitalario se destinan 800 millones de euros y para atención primaria figura claramente 0 euros. Pues con 0 euros atención primaria no va a resucitar, va a seguir muerta como está ahora. Y el modelo parece, no sé, da la sensación, parece que está derivando hacia el refuerzo hospitalario, la hospitalización, que sí, claro, está muy bien y lo hemos visto durante la pandemia, que parece que lo más urgente era bajar la presión en los hospitales, pero el siguiente paso, más que nada porque en los hospitales es donde acababa falleciendo la gente, pero el siguiente paso debería haber sido inmediatamente después bajar la presión de atención primaria, pero parece que ese paso se nos ha olvidado a todos. Pues efectivamente, hay estudios muy anteriores a la pandemia que demuestran claramente que el refuerzo de la atención primaria, que básicamente es la prevención de salud y la prevención de complicaciones de enfermedades crónicas, repito, hay estudios que demuestran que se prolonga tanto la calidad de vida como la cantidad de vida, es decir, calidad y cantidad, de una forma marcada. Cosa que realmente, por ejemplo, en muchas patologías ya de ámbito hospitalario no se demuestra. Es decir, es mucho más útil para la sociedad, para la población, para el ciudadano, el tener una fortísima atención primaria, porque tener unos hospitales muy capacitados, muy resolutivos, pero con una atención primaria que no es fuerte, al final lo que nos lleva es una población con patologías que tienen un coste altísimo, no su curación, su tratamiento a largo plazo para toda la sociedad. Sin embargo, el refuerzo de atención primaria abarata enormemente esos costes. Se hace una inversión muy fuerte al principio en atención primaria,
pero a largo plazo tendremos un país mucho más sano y, por tanto, mucho más productivo. Y eso es lo que no ven nuestros gobernantes. Invertir en atención primaria es invertir en país. Me da a mí que el largo plazo no es un concepto que esté en los políticos ni en los gestores de lo público a todos los niveles, no solo a nivel sanitario, desgraciadamente. Exactamente. Eduardo, y a nivel personal, claro, antes estabas hablando de la atención al paciente, que yo creo que se ha visto mermada precisamente por eso. Es verdad que durante la primera ola, poco menos que había que cerrar los centros de salud por la situación que teníamos. Pero luego, poco a poco, no parece que haya vuelto la normalidad del todo a esa atención al paciente por esa gestión de recursos humanos y recursos materiales. Y entiendo, Eduardo, que al final, claro, vosotros sois los que dais la cara. También es complicado gestionar la frustración y el enfado de los pacientes. Exactamente. Los profesionales que nos encontramos en el centro de salud, pues somos, tanto en este caso, tanto los médicos como enfermería, como la unidad administrativa, somos los que nos encontramos de frente con la frustración transformada en enfado y en agresividad del ciudadano que no ve resueltos sus problemas en un plazo prudencial. Entonces, al final somos nosotros los que recibimos las bofetadas. Y hay un problema enorme de información, ha habido un problema enorme de información por parte de nuestros gestores, puesto que la atención primaria en ningún momento ha dejado de funcionar, sino todo lo contrario. Nosotros hemos atendido un porcentaje muchísimo mayor de COVID y no COVID que cualquier cúmulo de hospitales de la región, y a nivel nacional otro tanto de lo mismo. Si supiéramos las cifras, bueno, las sabemos de hecho, lo que pasa que ya le digo que no las publicitan a nivel del ciudadano, del común de los ciudadanos, que veríamos que son decenas de miles, centenares de miles las consultas que hemos resuelto en atención primaria, mermados como estábamos de todos los profesionales de la cadena. Mucho más, repito, que a nivel hospitalario. Evidentemente lo que vende es a nivel hospitalario, que es donde se mantienen los últimos momentos de la vida, donde se ingresan las neumonías bilaterales, etcétera. Claro. Y al final, como decíamos antes, el ciudadano, ¿con quién se enfrenta? Con el que tiene cerca, que somos nosotros, la atención primaria, y que piensan que hemos estado cerrados, hemos estado sin atender, y eso en absoluto ha sido cierto. La atención primaria salvo hospitalaria en Madrid, cuando fuimos nosotros los que nos encargamos de sacar adelante el IFEMA, por ejemplo, se nos desarboló completamente la atención primaria de profesionales y se nos envió a unos cuantos centenares al IFEMA, que eso mermó en gran medida la capacidad de la atención primaria. Cuando la atención primaria ha estado colapsada y sigue colapsada, no hemos recibido, y no porque no haya habido voluntarios, sino porque los gestores así no lo han querido, no hemos recibido ninguna ayuda de nuestros compañeros de hospitalaria. Y cuando algún compañero de hospitalaria se ha ofrecido a darnos esa ayuda, se le ha negado por parte de los gestores. Yeah. Conclusión, el reparto de esta pandemia, que ha sido durísima para todos y está siendo durísima, no ha sido igual en todos los ámbitos. Desde luego que sí. Y Eduardo, ¿cómo nos podemos plantear el futuro si ni siquiera una pandemia como esta nos está sirviendo para reformular la atención primaria, para reforzarla, para dotarla de más recursos, medios y materiales, y casi todo lo contrario? ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque claro, ahora estamos viendo las vacaciones, por ejemplo. También a nivel personal entiendo que vosotros, como médicos, enfermeros, enfermeras, al final uno dice, yo me voy de vacaciones, pero sé que es mi derecho, estaría bueno, es mi obligación, de hecho, pero le estoy dejando un marrón al que se quede aquí, al compañero que se quede atendiendo a los pacientes sin citas, con mucho retraso, con poco tiempo para ver a todos los pacientes. Al final, a nivel personal, eso también afecta, ¿no, Eduardo? Pues efectivamente, yo en ese sentido, en mi lugar de trabajo, digamos, soy de los afortunados porque tengo un director que gestiona muy adecuadamente los recursos que tiene y estamos bien avenidos en el trabajo. Pero es que hay centros, por ejemplo, que si tienen 22 profesionales en teoría y a lo mejor están 7 u 8 porque hay otros de baja, hay plazas no cubiertas, etcétera, pues ¿cómo se van a ir de vacaciones? Es que no pueden irse de vacaciones porque tampoco van a encontrar ningún suplente para esos puestos. Entonces, esos centros, automáticamente, el gestor de arriba, el gestor que manda, debería tomar pues algún tipo de acción
que permitieran que también esos profesionales pudieran descansar sin que sus compañeros murieran en el intento de salvar el centro. Y eso no se está haciendo en absoluto. Aquí todos los gestores están mirando de reojo a ver cómo lo hacemos nosotros individualmente, cómo hacemos la autogestión individual de los centros, para ir copiando de uno a otro, pero no porque ellos como gestores estén tomando las acciones y las determinaciones que deben de tomar, que para eso cobran, igual que yo cobro por intentar mejorar la vida de mis pacientes. Lo podría hacer mejor o peor, pero eso es lo que me esfuerzo cada día, y yo veo que los gestores, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, la sensación que tenemos los profesionales es que no se esfuerzan cada día. Yo no les tengo disponibles a las 8 de la tarde cuando estoy pasando consulta para resolver mis problemas. Por ejemplo, que esté a 30 grados en la consulta porque el aire acondicionado no funciona, o porque en invierno esté a 15 grados porque la calefacción no funciona. A las 8 de la tarde no tengo a quién llamar, mantenimiento no funciona. Los servicios de limpieza en muchos centros tienen un horario que no es el horario completo del centro. O sea, estamos hablando de no solo de que yo esté con una agenda adecuada, sino que además los centros cumplan con la ley de riesgos laborales, al fin y al cabo, que es que me impidan a mí tener consecuencias con mi salud mediante realizo mi trabajo. En fin, pues ya les digo que queríamos asomarnos también, ahora que estamos en agosto, ahora que estamos de vacaciones, pero que a la vez estamos viendo cómo los niveles de la pandemia siguen en estados absolutamente preocupantes, cómo se está gestionando la atención primaria y cómo no parece que hayamos mejorado mucho en estos últimos meses, en este año y medio, a pesar de todo lo que se dijo, que íbamos a salir mejores, que se iba a reforzar la atención primaria, que se iba a mirar por los profesionales y por los pacientes. Bueno, pues en fin, juzguen ustedes también. De ello hemos hablado con Eduardo Díaz, que ya les decía yo antes, es médico del Centro de Salud Mendiguchea Carritxe de Leganés, es miembro también de AMITS. Y Eduardo, de verdad, muchas gracias por habernos atendido en estos minutillos, y mucho ánimo también, porque entiendo que la vuelta en septiembre, octubre, ya en el mes de otoño, yo no sé cómo va a ser en atención primaria. Pues va a ser difícil, como ha sido durante muchos años. Y bueno, esperemos que en algún momento nos escuchen y que la sociedad en su conjunto se dé cuenta que si queremos unos servicios hay que pagarlos, y pagarlos es invertir, y eso se traduce en dinero. En la sociedad que tenemos es en dinero. En el medievo, a lo mejor en el trueque, que también hay una forma de pago y de dinero, pero aquí lo que se necesita es dinero, invertir. Y si no, tendremos que acostumbrarnos, si es porque no hay dinero, a que nuestra atención primaria, nuestra sanidad, pues será mediocre, y no podremos pretender estar en la élite de los países, igual que no lo podemos pretender en otro tipo de servicios o actividades que tenemos. Desde luego, y pensar en el largo plazo, a ver si algún político en algún momento piensa en el largo plazo y no solo en las próximas elecciones, que es la tónica común. Eduardo, lo dicho, que muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien.